¿Alguna vez has sentido que el sistema, la política, la tecnología, incluso tu propia mente, está diseñado para que no entiendas lo que realmente importa? Hoy vamos a romper esa ilusión, porque algunos filósofos vivos están señalando sin miedo por qué estás agotado, por qué la democracia tiembla y por qué tus deseos quizás no son tuyos. Y justo ahí empieza todo. Si te dijera que existen filósofos increíblemente importantes hoy, ¿lo creerías? Si hoy te dijera que existen filósofos profundamente influyentes, capaces de iluminar los dilemas de nuestra ciencia, nuestra política y nuestra comprensión de la vida humana, quizá dudarías. En el mundo hispanohablante, donde muchas universidades siguen ancladas en enfoques tradicionales, es común que la filosofía contemporánea, la más analítica, la más arriesgada, la más viva, apenas se estudie. Pero eso no significa que haya desaparecido. Al contrario, hoy, más que nunca, necesitamos voces que hagan preguntas incómodas y nos ayuden a entender el mundo vertiginoso en el que habitamos. En este recorrido revisaremos algunos de los pensadores vivos más importantes, figuras que no ofrecen certezas fáciles, sino herramientas para pensar con más lucidez. Tal como decía Habermas, la filosofía sigue siendo una brújula, incluso cuando la tormenta parece oscurecerlo todo. 7. Slavoj Žižek. Slavoj Žižek, nacido en 1949 en Eslovenia, es quizá el filósofo más mediático y excéntrico de nuestro tiempo. Psicoanalista, crítico cultural y profesor en la Universidad de Ljubljana, Žižek se ha convertido en una figura global gracias a su estilo electrizante y su facilidad para mezclar ejemplos de Hegel, Lacan o Marx con escenas de películas como The Dark Knight o Matrix. Esa combinación, lejos de ser superficial, le permite mostrar cómo la ideología opera de forma silenciosa en nuestra vida cotidiana. En El sublime objeto de la ideología, Žižek afirma que la ideología no se limita a creencias explícitas, sino que se manifiesta en aquello que consideramos evidente. Es más efectiva cuando no la vemos, cuando simplemente damos por sentado que la realidad es como es. Desde ahí, analiza instituciones, medios y prácticas sociales, insistiendo que gran parte de lo que aceptamos como natural está moldeado por intereses y estructuras invisibles. Su crítica al capitalismo global es especialmente contundente. Žižek sostiene que vivimos en un sistema que nos convence de que no existe alternativa, incluso cuando es evidente que algo no funciona. Y aunque critica a la derecha y a la izquierda por igual, no lo hace desde la neutralidad cómoda, sino desde una voluntad provocadora que busca desmontar nuestras ilusiones. En La defensa de las causas perdidas, por ejemplo, invita a repensar el fracaso de las grandes utopías del siglo XX, no para restaurarlas de forma ingenua, sino para recuperar la valentía de imaginar futuros distintos. Para él, el pensamiento crítico no debería limitarse a describir el mundo, debe atreverse a transformarlo. Žižek es polémico, caótico, a veces excesivo, pero su insistencia en incomodar, en señalar nuestras contradicciones más íntimas, lo convierte en un agitador intelectual único. Su filosofía es una invitación a mirar el mundo con otros ojos. 6. Marcus Gabriel. Marcus Gabriel, nacido en 2000 en Alemania, es una de las voces más jóvenes e innovadoras de la filosofía actual. Profesor en la Universidad de Bonn y figura central del llamado Nuevo Realismo, Gabriel propone una visión pluralista de la realidad que rompe con la idea de un mundo único y unificado. En ¿Por qué el mundo no existe?, su obra más conocida, argumenta que lo que llamamos el mundo es una simplificación excesiva. La realidad está hecha de innumerables campos de sentido: arte, ciencia, política, naturaleza, religión, que no pueden reducirse unos a otros. Cada campo tiene su propia lógica y su propio modo de aparecer. Y pretender que toda la realidad cabe en un único marco, especialmente el científico, es empobrecer lo humano. Critica de forma directa el materialismo reduccionista. En Yo no soy mi cerebro, sostiene que reducir al ser humano a procesos neurobiológicos es olvidar que también somos seres de significado.
Nuestras emociones, decisiones, valores y creaciones culturales no pueden explicarse solo desde la química cerebral. La mente no es únicamente un objeto físico, es un lugar donde se producen y transforman sentidos y ese proceso no puede medirse con un escáner. Su reflexión también dialoga con problemas contemporáneos como la inteligencia artificial. Gabriel afirma que las máquinas no pueden acceder al mundo de los significados como lo hacemos los seres humanos. Las IA procesan datos, pero no comprenden. Esto tiene implicaciones éticas profundas en un tiempo donde se delegan decisiones cruciales a sistemas que no pueden captar el sentido moral de lo que hacen. Lo fascinante de Gabriel es que no se encierra en la academia. Su pensamiento cruza fronteras entre la filosofía, la política, la ciencia y la cultura. Es un defensor apasionado del diálogo interdisciplinario y un crítico de las simplificaciones que dominan el discurso público. Su nuevo realismo no es solo una teoría, es un llamado a pensar el mundo de una manera más rica, más plural y más humana. 5. Timothy Williamson. Timothy Williamson, nacido en 1955, es considerado uno de los filósofos analíticos vivos más influyentes. Profesor de lógica en la Universidad de Oxford, ha transformado debates fundamentales sobre el conocimiento, la racionalidad y la metafísica. En Knowledge and Its Limits, Williamson rompe con la clásica definición de conocimiento como creencia verdadera justificada. Propone que el conocimiento es un estado mental primitivo. No se reduce a nada más. No es la suma de otros elementos. Saber algo no implica justificarlo siempre. Es un modo directo de estar en contacto con la realidad. Una de sus ideas centrales es la teoría del margen de error. Según esta perspectiva, no podemos decir que sabemos algo si nuestra creencia está tan cerca de ser falsa, incluso cuando resulta verdadera por casualidad. Esto muestra que el conocimiento requiere estabilidad, no suerte. En un mundo saturado de información dudosa, este punto es más relevante que nunca. Williamson también ha renovado la lógica modal, examinando qué significa hablar de lo posible y lo necesario. Para él, los mundos posibles no son fantasías literarias, sino herramientas serias para analizar cómo podrían haber sido las cosas según estructuras lógicas profundas. Su crítica al escepticismo es igualmente significativa. Williamson sostiene que, aunque el conocimiento tiene límites, no estamos condenados a dudar de todo. No necesitamos certezas absolutas para afirmar algo. Basta que nuestras dudas no tengan fundamento sólido. Lo que lo distingue es su precisión y su rigor, pero también su capacidad para conectar esa rigurosidad con problemas reales. Cómo pensamos, cómo decidimos, cómo actuamos. En una era donde la claridad lógica escasea, Williamson defiende la importancia de razonar bien sin caer en simplificaciones ni en dogmatismos. 4. Martha Nussbaum. Martha Nussbaum, nacida en 1947 en Nueva York, es una de las filósofas más influyentes de nuestra época. Profesora en la Universidad de Chicago, su obra abarca justicia social, ética, emociones, educación y feminismo, siempre con un enfoque profundamente humanista. Si algo distingue a Nussbaum es su habilidad para conectar teoría filosófica con problemas reales: desigualdad, dignidad humana, prejuicios, vulnerabilidad y democracia. Uno de sus aportes más relevantes es la teoría de las capacidades, desarrollada junto a Amartya Sen. Esta teoría sostiene que el bienestar no debe medirse solo en términos económicos, sino por las capacidades reales que tienen las personas para vivir una vida digna. Capacidades como acceder a la educación, participar políticamente, mantener vínculos afectivos, gozar de salud, pensar libremente o expresarse sin miedo. Nussbaum transforma así la ética en una herramienta práctica para políticas públicas y para evaluar justicia social. En su obra Emociones políticas, Nussbaum analiza la importancia del amor, la compasión y la indignación para la democracia. Las emociones, dice ella, no son irracionales. Pueden ser fuerzas que sostienen la justicia. Una democracia fría, que ignora las emociones, se vuelve frágil e indiferente. Necesitamos cultivar empatía si queremos sociedades más inclusivas. Otra dimensión de su pensamiento aparece en la fragilidad del bien, donde explora la vulnerabilidad humana a través de la tragedia griega. Para Nussbaum, nuestra vulnerabilidad no es un defecto, sino una condición esencial para entendernos unos a otros.
La fragilidad nos recuerda que no somos autosuficientes y nos invita a valorar la empatía, la compasión y el cuidado mutuo. Su filosofía, siempre luminosa y práctica, es una invitación a reflexionar sobre cómo queremos vivir y cómo tratamos a los demás. En un mundo polarizado, la voz de Nussbaum sigue siendo un recordatorio de que la justicia empieza por reconocer la humanidad del otro. 3. Kentin Mielazú. Kentin Mielazú, nacido en 1967 en París, es una figura central del realismo especulativo. Su pensamiento es desafiante, radical y profundamente original. En Después de la finitud, Mielazú critica el correlacionismo, la idea de que solo podemos conocer el mundo a través de la experiencia humana, y propone pensar la realidad independientemente del sujeto. Según Mielazú, las leyes de la naturaleza no son necesarias, son contingentes. No existe un fundamento que garantice que seguirán siendo como las conocemos. La gravedad, la química, las constantes físicas, todo podría haber sido distinto. Y si todo es contingente, entonces la realidad es mucho más abierta e impredecible de lo que imaginamos. Este pensamiento desafía siglos de filosofía moderna, desde Kant hasta el presente. Mielazú sostiene que la filosofía debe recuperar la capacidad de hablar del mundo en sí mismo, sin caer en dogmas científicos ni metafísicos. También critica el fideísmo contemporáneo, la tendencia a refugiarse en creencias absolutas cuando la razón parece insuficiente. Su obra es corta pero intensísima, una invitación a aceptar que la realidad no está cerrada, que lo absoluto puede pensarse sin caer en supersticiones y que la filosofía aún tiene la capacidad de abrir horizontes insospechados. Mielazú es, en muchos sentidos, una bocanada de aire fresco en un panorama intelectual saturado de certezas artificiales. 2. Jürgen Habermas. Jürgen Habermas, nacido en 1929, es uno de los filósofos vivos más importantes. Profesor emérito de la Universidad de Frankfurt, su obra se inscribe en la tradición de la teoría crítica, explorando la democracia, la comunicación, la modernidad y el poder. En Teoría de la acción comunicativa, Habermas redefine la racionalidad. No se trata solo de buscar fines, sino de buscar entendimiento. El diálogo auténtico, libre de manipulación, es la base de toda vida democrática. En una época dominada por la polarización, las redes y la desinformación, su propuesta se siente más urgente que nunca. Habermas desarrolla también la idea de democracia deliberativa, donde la participación ciudadana no se reduce a votar, sino a discutir públicamente, argumentar, escuchar y construir consensos. Entre hechos y normas, ofrece una visión renovada de las instituciones democráticas adaptada a las crisis de nuestro tiempo. Cambio climático, desigualdad, globalización y erosión de la confianza pública. Otro tema clave en su obra es el papel de la religión en sociedades seculares. Habermas sostiene que las tradiciones religiosas pueden enriquecer el debate público, pero deben traducirse a un lenguaje accesible para todos. De esa forma pueden participar, respetando la racionalidad común. Habermas no solo analiza, propone caminos concretos para fortalecer la democracia. Su pensamiento combina lucidez teórica con compromiso político. Es un defensor incansable de la razón pública, de la discusión abierta y de la búsqueda colectiva de soluciones en tiempos difíciles. 1. Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, nacido en 1950 en Seúl, es uno de los filósofos más leídos del siglo XXI. Con un estilo breve, directo y accesible, Han ha captado como pocos la sensibilidad de nuestra época, el cansancio, la hiperconectividad, el rendimiento constante, la ansiedad y la pérdida de profundidad. En la sociedad del cansancio, sostiene que ya no vivimos bajo órdenes externas, sino bajo la presión interna del tú puedes. Esa exigencia de productividad total nos convierte en nuestros propios explotadores. El burnout, la fatiga y la sensación de insuficiencia constante son síntomas de este nuevo régimen del rendimiento. En El enjambre, analiza cómo la hiperconectividad digital transforma nuestras relaciones. Las redes nos dan la ilusión de cercanía, pero generan dispersión, ansiedad y aislamiento. Somos un enjambre que interactúa sin verdadera comunidad. En La sociedad de la transparencia, critica la obsesión por exhibirlo todo, vidas, emociones, cuerpos, instituciones.
Esta transparencia absoluta elimina el misterio, la intimidad y la profundidad. Lejos de fortalecer la democracia, la convierte en un espectáculo vigilado. En La agonía del Eros, lamenta la crisis del amor en una sociedad dominada por la utilidad. El amor, la apertura radical al otro, se erosiona frente al narcisismo, la comparación constante y la autoexplotación emocional. Finalmente, en El aroma del tiempo, Han sostiene que hemos perdido la capacidad de habitar el tiempo. Lo medimos, lo gestionamos, lo optimizamos, pero ya no lo vivimos. Recuperar la lentitud, la contemplación y el silencio es para él una tarea espiritual urgente. La fuerza de Han está en su sensibilidad. No escribe solo teoría, describe nuestra vida cotidiana con una claridad que incomoda, y a la vez ofrece una alternativa: volver a vivir de manera auténtica en un mundo que nos empuja a la superficialidad permanente.